Lamentablemente, el fútbol ha sido testigo de varias catástrofes que le han costado la vida a equipos enteros o a gran parte de ellos, capítulos oscuros que han significado la prueba más difícil en la historia de varios clubes, los cuales sin embargo han encontrado en el deporte el camino para seguir adelante, pues en estas tragedias es cuando sale a relucir los mejores valores del mundo del fútbol, cuya solidaridad ha sido clave para que las instituciones que han sufrido estos golpes salgan adelante y nunca olviden a aquellos que dieron la vida por el equipo que defendían, porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Empezamos por un acto cobarde cometido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que no encontraron mejor forma de vengarse de un equipo que los había humillado, eliminando a casi todo su plantel. Aquel fue el Dinamo Kiev. El partido ocurrió en medio del sitio que los alemanes le hicieron a la capital ucraniana en 1942, que en ese entonces hacía parte de la Unión Soviética, lo que tenía a los jugadores de este equipo en condiciones precarias por la escasez de alimento. Sin embargo, aunque sea pudieron sobrevivir gracias a un panadero que era fanático del equipo, ya que este les dio alimento y trabajo. Sin embargo, un día a los nazis se les ocurrió organizar un partido contra las estrellas del Dinamo, aprovechando que los jugadores estaban debilitados mientras ellos estaban sanos y bien alimentados. Sin embargo, el fútbol habló por sí solo, y el resultado de aquel partido fue 5-3 a favor de los ucranianos, porque los alemanes buscaron revancha, pero bajo otras condiciones. Para el segundo partido, el árbitro fue un miembro de la despiadada policía nazi, la SS, por lo que este permitió todo tipo de faltas y barbaridades en contra de los jugadores del Dinamo. Sin embargo, a pesar de todo esto, al descanso iban ganando 2-1, por lo que en el vestuario recibieron amenazas de los oficiales alemanes, quienes les exigieron dejarse ganar, o de lo contrario, lo pagarían con sus vidas. Los jugadores locales no se dejaron amedrentar, e incluso aumentaron la ventaja en el segundo tiempo. Sin embargo, eso fue suficiente para los nazis. El árbitro acabó el partido al minuto 60, y los futbolistas del Dinamo fueron arrestados y enviados a un campo de concentración, donde se dice que la mayoría murió fusilado vistiendo la camiseta del equipo. Afortunadamente, los jugadores que sobrevivieron a la masacre lograron compartir la historia para que sus compañeros no pasaran al olvido, por lo que hoy en día todavía se les recuerda a ese valiente conjunto del Dinamo, con un memorial en un lugar aledaño al estadio del equipo, que le permite a los aficionados rememorar a esos futbolistas que con mucho honor derrotaron a los nazis en el campo de juego. El 26 de septiembre de 1969 será una fecha que el club The Strongest y el fútbol boliviano jamás podrán olvidar. Aquel día, el cuadro paceño se disponía a tomar un vuelo desde Santa Cruz con destino a La Paz, luego de haber participado en un cuadrangular amistoso. Sin embargo, el equipo nunca pudo volver a pisar un terreno de juego. Lamentablemente, la nave en la que se transportaba el equipo sufrió un terrible accidente al estrellarse en la cordillera de los Andes, muy cerca de la población minera de Biloco. En el siniestro fallecieron 74 personas, de las cuales 20 eran parte de la delegación del equipo aurinegro. Naturalmente, la tragedia causó un impacto enorme en todo el país y en la comunidad internacional del fútbol. Al club atigrado le esperaba un duro proceso de reconstrucción, el cual se hizo mucho más llevadero con las numerosas ayudas que recibió el club, como donaciones económicas por parte de la Confederación Sudamericana. También, diferentes equipos se ofrecieron a jugar partidos de beneficio de manera gratuita para colaborar a los aurinegros. Incluso Boca Juniors y su rival de toda la vida, el Club Bolívar, se dieron a algunos de sus jugadores para contribuir con el renacimiento de los Tigres. A este equipo de transición se le llamó Strongest Símbolo, el cual afortunadamente fue la base de uno de los elencos más exitosos de la historia del club atigrado, los cuales a través de sus éxitos siempre intentaron honrar y recordar a los mártires de Biloco, protagonistas de la peor tragedia que ha vivido el fútbol boliviano. Desafortunadamente, el mundo del fútbol recientemente tuvo que sufrir un episodio atroz, como lo fue la tragedia de Chapecoense en 2016, donde este humilde club brasileño se encontraba a puertas de su capítulo más trascendental de su historia, pues luego de una magnífica campaña iban a disputar la final de la Copa Sudamericana de ese año ante Atlético Nacional. Sin embargo, la aventura del Verdao acabaría trágicamente el 20 de noviembre del 2016. El avión que transportaba al equipo para disputar el partido de ida de la final en suelo colombiano se quedó sin combustible y se estrelló cerca del
municipio de La Unión, a pocos kilómetros de su destino, la ciudad de Medellín. Lamentablemente, en el siniestro fallecieron 71 de los 77 ocupantes de la nave, y de los 25 jugadores convocados, solo sobrevivieron 3. La conmoción fue enorme en todo el mundo del fútbol, pero al mismo tiempo, este mostró su cara más solidaria para ayudar al equipo brasileño a salir del episodio más oscuro de su historia. Varios equipos e instituciones, encabezados por el que iba a ser su rival en la final, Atlético Nacional, impulsaron diversas iniciativas para ayudar al equipo oriundo de Chapecó, entre las cuales se encontró la petición de que la Conmebol proclamara al chapecoense campeón de la Copa Sudamericana de ese año, de modo de que todos los premios fueron otorgados al equipo verde. Y a pesar del duro proceso de reconstrucción que ha tenido que afrontar el club brasileño, este hasta el momento ha podido salir adelante, siendo todavía protagonista de la primera división de su país. La tragedia de Alianza Lima está entre las peores catástrofes que ha sufrido el fútbol sudamericano. Aquel lamentable episodio ocurrió el 8 de diciembre de 1987. Ese día, el cuadro limeño emprendió un vuelo de vuelta a la capital luego de disputar un partido de liga en la ciudad amazónica de Pucallpa. Sin embargo, la nave que transportaba a la delegación de Alianza se estrelló en el Océano Pacífico debido a unas fallas mecánicas y una acción imprudente del piloto al intentar aproximarse al aeropuerto de Lima en la oscuridad de la noche. Las consecuencias fueron desastrosas, pues en el accidente murieron 43 personas, entre ellas 16 futbolistas de un conjunto de prometedores jugadores conocidos como los Potrillos, los cuales estaban llamados a mantener en alto no solo el prestigio del club blanquiazul, sino también de la selección peruana, hecho que causó un enorme impacto en el país y en el fútbol de la región, lo que dio paso a distintos homenajes y mensajes de aliento que llegaron de todos los rincones. La fase de reconstrucción fue difícil, pero se benefició de dos hechos claves. Uno de ellos fue que jugadores históricos como Teófilo Cubillas, César Cueto y José el Patrón Velázquez decidieron regresar del retiro para volverse a poner la camiseta blanquiazul. El otro fue un enorme gesto de solidaridad por parte de Colo-Colo, pues el club chileno se dio un grupo de jugadores que fueron de gran ayuda para que el club limeño saliera adelante. Sin embargo, la recuperación fue un proceso largo, ya que el club tardó 10 años en volver a ganar una liga peruana cuando lo hizo en 1997. Hoy en día la tragedia está muy presente en el recuerdo de los peruanos, que siempre están dispuestos a recordar a las víctimas de la peor catástrofe que ha vivido su fútbol. Pocos episodios han impactado tanto a este deporte como la tragedia de Superga, donde fue el fin para el Grande Torino, un equipo que fue considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. Aquel cuadro italiano gozaba de una época dorada en los años 40, pues a partir de un juego ofensivo y dinámico se había convertido en el monarca del fútbol italiano, donde presumía de haber ganado 5 ligas consecutivas por esos años. Tales éxitos le dio una gran fama al Torino a nivel europeo, por lo que fue invitado por el Benfica a disputar un partido amistoso en Lisboa el 3 de mayo de 1949. Tras este encuentro, que acabó 4-3 a favor de los locales, los italianos se fueron rumbo a casa por vía aérea, haciendo una breve escala por Barcelona. Una intensa niebla los recibió en Turín. El avión que los transportaba, con 31 pasajeros a bordo, se estrelló en la parte posterior de la Basílica de Superga, a solo 20 kilómetros de la zona de aterrizaje. Todos los jugadores del primer equipo murieron en el siniestro. La tragedia causó una gran conmoción en el país trasalpino, pues aquel plantel era prácticamente la base de la selección italiana, por lo que cerca de medio millón de personas despidieron a sus héroes en un multitudinario funeral, y como reconocimiento se declaró al Torino campeón del torneo local, que lideraban a falta de 4 fechas. Tras este desastre, el Torino nunca volvió a ser el mismo. Sus días de gloria acabaron, y desde ese entonces han sido un equipo irregular que le ha costado mantenerse en primera. Además, ha tenido que vivir a la sombra de su rival y vecino, la Juventus, que desde ese momento pasó a ocupar ese puesto protagónico en el fútbol italiano. El 27 de abril de 1993, al fútbol de Zambia le tocó afrontar el desafío más duro de su historia, pues un terrible accidente acabó con la vida de su selección nacional. Aquel día, el equipo se disponía a viajar a Senegal para jugar un partido de eliminatorias a Estados Unidos 94. Sin embargo, el avión en el que se desplazaban empezó a sufrir fallas en uno de los motores, el cual se incendió y provocó que la nave chocara contra el mar, dejando un saldo de 30 muertos, entre ellos 18 jugadores del seleccionado de Zambia. Aquel fue un duro golpe para la nación africana, que tuvo que despedir prematuramente a una de sus generaciones más prometedoras, pues aquel equipo estuvo cerca de clasificar por primera vez a un mundial. Sin embargo, sería un periodo muy duro para la selección de Zambia, que tuvo que esperar muchos años para volver a ser protagonista en el fútbol africano. Afortunadamente, la nación más adelante podría gozar de una alegría en el fútbol. Aquella fue la consecución de la Copa Africana de Naciones en 2012, éxito donde por supuesto se recordó a los mártires del 93, hecho que sirvió de inspiración y ejemplo para impulsar el desarrollo
desarrollo de este deporte en el país africano. La tragedia una vez más llamó a las puertas del fútbol sudamericano el 3 de abril de 1961, fecha cuando el equipo chileno Green Cross regresaba a la capital luego de jugar un partido de la Copa Chile en la ciudad de Osorno. Lamentablemente, durante el recorrido, el avión que transportaba a la delegación del club sufrió un accidente al estrellarse contra el cerro Las Ánimas, cercano a la ciudad de Linares. Lamentablemente, las 24 personas que iban a bordo murieron, por lo que fue una calamidad que estremeció al país, el cual no escatimó ningún esfuerzo para apoyar al Green Cross, con acciones solidarias que llegaron de distintas partes de Chile y de Sudamérica. Sin embargo, los siguientes años fueron muy duros para el equipo de Santiago, que perdió la categoría en 1962, y a pesar de que ganó el torneo de ascenso en 1963, la poca afición con la que contaba en la capital obligó a que el club se trasladara a la ciudad de Temuco, donde se fusionó con el equipo local, para formar el Club Deportes Green Cross Temuco, el cual dejaría de llamarse así en 1984 para dar paso al Deportes Temuco que conocemos hoy en día. Cambios que sin embargo no impidieron que la institución haya recordado en varias oportunidades a los jugadores que fallecieron en aquella tragedia defendiendo los colores del Green Cross. Una de las tragedias de esta naturaleza más recordadas es la que tuvo al Manchester United de protagonista, equipo que perdió a 8 jugadores de la mítica generación llamada los Bubsy Babes, en el accidente aéreo que ocurrió en la ciudad de Múnich el 6 de febrero de 1958. Aquel día el equipo inglés iba de vuelta a Inglaterra tras haberse clasificado a las semifinales de la Copa de Europa, luego de superar a la Estrella Roja en Belgrado. En el camino de vuelta, el avión tuvo que hacer una parada en Múnich para recargar combustible, pero a la hora de despegar, el avión no lo logró y a pocos metros del aeropuerto se estrelló contra una casa deshabitada, colisión que sin embargo dejó un saldo de 23 víctimas. Afortunadamente, 2 de los sobrevivientes serían claves para la reconstrucción del equipo británico en los años venideros. Uno de ellos fue un joven Bobby Charlton, que más adelante se convertiría en la gran figura y el líder de aquel equipo de transición, y el otro sería el que precisamente se encargó de reconstruir el equipo, el técnico Matt Busby, que gracias a su gran gestión llevó a que el equipo se repusiera rápidamente de aquel golpe, ganando la FA Cup en 1963, la Liga en 1965 y en el 67, y la Copa de Europa en 1968, siendo el primer conjunto inglés en hacerlo. Un periodo exitoso que encontró en aquella tragedia la fuerza y la inspiración para llevar a lo más alto a los Red Devils. La tragedia que sufrió el equipo uzbeko, el Pakhtakor Tashkent, sin duda ha sido una de las más terribles de la historia del fútbol. El 11 de agosto de 1979, el único equipo oriundo de Uzbekistán, que hacía parte de la Liga de la Unión Soviética por ese entonces, viajaba en avión rumbo a la ciudad de Minsk para jugar con el Dinamo de esa ciudad. Sin embargo, aquel partido nunca se disputaría. Durante el vuelo, el avión que transportaba al Tashkent chocó trágicamente a 10.000 metros de altura con otra aeronave, mientras sobrevolaban Ucrania. Las consecuencias de aquel accidente fueron fatales, pues un total de 178 personas perdieron la vida, entre las cuales 17 eran jugadores del equipo. Lamentablemente, la censura del régimen soviético hizo que la prensa tardara en informar los sucesos de aquella catástrofe. Además, el equipo se vio obligado a terminar de jugar aquella temporada. Sin embargo, la solidaridad de la liga los ayudó a salir adelante, pues todos los equipos se dieron parte de sus jugadores para reconstruir al diezmado equipo uzbeko, y el torneo eximió al Pakhtakor de la posibilidad de perder la categoría durante 3 años. Una ayuda que no tuvieron que usar porque el equipo quedó a mitad de tabla en los 2 años posteriores al accidente, aunque más adelante descendería. Pero cuando llegó la disolución de la Unión Soviética, el Tashkent se convirtió en uno de los referentes de la liga uzbeka, pues hoy en día acumulan 11 títulos de liga y otros logros que han disfrutado, sin olvidar a aquellos que perdieron la vida por su club en el pasado. Otra catástrofe que afectó a una selección nacional fue la que le ocurrió al Combinado Nacional de Dinamarca el 16 de julio de 1960. En aquella oportunidad, 8 futbolistas daneses que formaban parte de una preselección local que se preparaba para participar en el torneo de los Juegos Olímpicos de Roma murieron cuando su avión se chocó en el estrecho de Øresund tras despegar de Copenhague. Un trágico suceso del cual el fútbol danés encontró la principal motivación para honrar a sus deportistas fallecidos, ya que lograron renacer rápidamente, pues semanas más tarde lograron la medalla de plata en la cita olímpica, un logro que se extendió a la Eurocopa del 64, donde lograron un meritorio cuarto. Y hasta aquí este repaso por los equipos que dieron la vida por el fútbol, el cual aprovechamos para recordar estas escuadras que dejaron un enorme vacío, pero que nos enseñaron que la solidaridad y la fortaleza en este deporte siempre estará presente y aún más en los momentos difíciles. Gracias y hasta la próxima.